la misericordia que curó a tus padres. Amén. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás para que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, ante ti las pondrá todos los que te aborrecieren. Amén, hermanos, esa es una parte que quise compartir con ustedes, por cuanto a que Dios tiene promesas muy grandes para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que guardar, como dice aquí su palabra, sus mandamientos en nuestros corazones. Porque Dios quiere hijos obedientes, quiere hijos que caminen con Él de la mano, apoyados en Él en cualquier situación. Amén, hermanos. Amén. Y así puestos de pie vamos a recibir al grupo de la alabanza para continuar con el servicio de este día. Amén. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Gracias. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Amén. Bendecido. Bendecidos, ¿verdad? Tenemos que estar bendecidos. Amén. Porque Dios, una vez más, en su misericordia nos permite estar aquí, hermanos. Yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los que nos siguen muy amablemente a través de Facebook y de las diferentes plataformas. Y le damos la bienvenida, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor. Porque el Señor hasta aquí nos ha traído, hermanos. Nos ha guardado otra semana más. Otra semana difícil. Aleluya. Para el mundo, para todos nosotros tal vez. Y esta historia se me vino a la mente, que está ahí en Segunda de Reyes, en su capítulo 6, cuando Eliseo y su criado Giesi se ven rodeados. Y el criado Eliseo tuvo miedo porque no miraba escapatoria. Y Eliseo oró. Amén. Dice que Eliseo oró y que le pidió a Dios que abriera los ojos. Señor, yo te pido que abras los ojos de este joven. Y lo que miró Giesi, hermanos, fue un ejército de ángeles Amén. rodeándolos. Es así como nosotros en ocasiones, y más en estos tiempos, hermanos, que tenemos temor, que vemos que el mundo está vuelto al revés, que vemos cada día más peor. Decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero si le pedimos a Dios, Amén. si le pedimos a Dios, hermanos, que abra nuestros ojos espirituales, podríamos ver tantos que están luchando por nosotros. Amén. Ángeles que nos cuidan, hermano. Por eso yo le pido a usted que no tenga miedo. Sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante en la obra del Señor, hermanos. Perdón. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Yo los invito Amén. Aleluya. que con un corazón dispuesto y un ánimo voluntario alabemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos. Nos gozamos.
salvación. La salvación se encuentra en Él. Se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Cristo, hermanos. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.
Señor, que diste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros en esa cruz. Te damos gracias, Padre, te damos honra, te damos gloria, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, eterno Dios. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Gracias te damos, Señor, por tantas cosas que aún sin verlas haces por nosotros, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas protegiendo, que tu Espíritu Santo siga, Señor Santo, en este lugar. Te damos gracias, Señor Santo, por estas alabanzas que fueran entonadas para tu honra y gloria, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, por su voluntad, sus ganas de servirte, Señor. Aún con tantos peligros, Señor, pero sabemos que tú vas caminando con nosotros. Si tú con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie, Señor. Te damos honra y te damos gloria, eterno Dios. Te pedimos, Señor, que la predicación del día de hoy, que nos permita, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Que quites de nuestra mente todo lo que impida, Señor Santo, que escuchemos tu palabra con atención, que la escudriñemos, la guardemos en nuestros corazones, eterno Dios. Danos fuerzas para seguir adelante. Danos fuerza, Padre. No permitas que el desánimo llegue a nosotros. Te damos honra y te damos gloria, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Podemos sentarnos. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y siempre Él nos guarda, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente ahora, antes que yo comience. Yo voy a decir unas palabras y usted va a decir amén, pero fuerte, que se escuche. Yo lo quiero recibir de esta manera. Amén, usted lo único que va a decir es amén. Lo vamos a hacer 2 veces. Seguro que la primera se va a escuchar no tan fuerte como la segunda. Bienvenidos a este tiempo de alabanza a Jesucristo, hombres y mujeres valientes de Dios. ¡Amén! Wow, fue bastante fuerte. De nuevo. Bienvenidos a este culto de adoración a Jesucristo, hombres y mujeres valientes de Cristo. ¡Amén! Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este domingo, primer día de la semana, así como se reunía el pueblo de Dios allá en la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Qué bonito cuando la palabra, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando dice, estaba yo el primer día de la semana adorando. Bueno, así estamos nosotros, así está el pueblo de Dios, y le damos gracias por eso, le damos gracias por su salud, por sus ministerios y por su compromiso con la palabra de Cristo. Vamos a pedir al hermano Rubén, hoy le voy a pedir a mi hermano Héctor si nos ayuda también, por favor, con los diezmos y ofrendas que le pertenecen al Señor en este día. Hoy no vamos a tener cuidado de niños, y si Dios quiere vamos a resumir el domingo próximo, ya con cuidado de niños. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Rubén si puede orar por este tiempo de alabanza al Señor a través de diezmos y ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de la gloria, gracias, Señor, te damos en este momento, Padre, por ser tan bueno con nosotros, porque esta semana que ha transcurrido, gracias a ti, Señor, tu pueblo permanece fuerte, todos mis hermanos, Señor, con trabajo, con salud, bienestar en sus hogares, Señor, te agradecemos, Padre. Y te pedimos, Padre, que estas ofrendas que se van a recoger, bendito Señor, tú las administres y tú seas, Padre, guiando a las personas que lo van a usar para que tu palabra siga creciendo alrededor del mundo. Sí, Señor. Gracias, Padre bendito, por bendecirnos en lo económico. Y en lo económico, Señor, te damos lo que te pertenece a ti. Bendito Padre, gracias, todo te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dale, Rubén.
Gloria a Dios. Y hoy que los niños no van a estar en su clase, por supuesto, papá, mamá, si usted necesita llevarlo, tenemos los baños abiertos acá en el Fellowship Hall. Si usted necesita llevarlo, pueden estar adentro, ahí escuchando el servicio, con una tableta, con un libro. Por supuesto, se puede usar el Fellowship Hall. Vamos a tratar de resumir, hermanos, en 25 minutos, no más, el mensaje de hoy. El mensaje de hoy yo creo que va a ser de bendición porque es un tema que seguramente usted a lo mejor nunca escuchó la predicación o una enseñanza en cuanto a esto. ¿Qué significa que el Señor tiene la llave de David? ¿Qué significa que el Señor tiene la llave de David? Así que tenga a mano su Biblia, por favor, o su teléfono. Me va a perdonar si en algún momento las páginas de la Biblia se van. Vamos a perder a lo mejor algunos segundos buscando de nuevo. Pero váyase conmigo a Apocalipsis 3. Vamos a tomar 2 versículos nada más del mensaje a Filadelfia. Usted sabe que Filadelfia era una iglesia literal en el tiempo del apóstol Juan, año 95 después de Cristo. Y cuando llega este mensaje a Filadelfia, encontramos que el Señor prácticamente bendice, no tiene ninguna crítica contra esta iglesia. Históricamente es la iglesia que se considera también allá desde el año 1800 más o menos hasta 1950 históricamente. Es la historia de las grandes misiones en todo el mundo. Por eso escuchamos en el versículo 8 que el Señor dice: yo tengo abierta una puerta muy grande para ti. De una manera u otra, muchas veces con este tema como el de la llave de David, escuchamos a lo mejor comentarios que parecería que, ¿verdad?, ¿de qué me está hablando? Muchos dicen, no, la Biblia es difícil de entender. Hoy vamos a tratar de entenderla. La Biblia, lo que pasa es que hay que escudriñarla, hay que invertir tiempo. Así que váyase conmigo, hermanos, y vamos a sacar una linda conclusión el día de hoy, yo estoy seguro. Váyase conmigo a Apocalipsis 3, 7 y 8, ¿lo tiene? Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Bendito Padre de la gloria, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo y en el poder de Cristo, Señor, a conocer más de qué significa la llave de David. ¿Puedo yo, pueden mis hermanos, puede cualquier cristiano tener la llave de David? Te pido, Señor, que me ilumines y que la palabra llegue de manera simple para que la atesoremos en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Amén. Hay dos lugares donde se habla de la llave de David. Hay otra historia allá en el libro de Isaías. No hace falta que lo busque. En Isaías 20 al 22, 20 al 22, hay una historia de un tal Sebna. Era un sacerdote. Este sacerdote era la mano derecha de Ezequías, un buen rey. El problema es que este sacerdote utilizaba su autoridad para ganancia propia, vivía una vida de lujos, una vida de intrigas, vivía una vida de alejamiento de Dios, pero tenía el poder de tomar decisiones como o siendo la mano derecha del rey Ezequías. En el versículo 22 de Isaías, en los versículos anteriores el Señor le explica qué le va a pasar a este varón. Le va a decir y le está diciendo lo que va a pasar con él y su descendencia por utilizar mal la autoridad de Dios en su vida. Y en el 22 le dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando un tal Eliaquim, un joven sacerdote que iba a servir con el corazón a Jehová. Sebna iba a ser quitado, Eliaquim iba a venir y la llave de David iba a ser puesta sobre su hombro. Y qué tremendo, termina diciendo el versículo 22: y abrirá y nadie cerrará, cerrará
y nadie abrirá. Tanto en el caso de Sebna, hermanos, como en el caso de los judíos, en esta carta a la iglesia de Filadelfia había muchos judíos que se llamaban cristianos. Pero lamentablemente el verso 9 dice que eran sinagoga de Satanás. En la iglesia de Filadelfia, una iglesia literal, había muchos creyentes que amaban a Dios, que buscaban de Dios, pero había otros que tenían a lo mejor el poder de decisión, tenían poder para tomar medidas, pero no tenían el corazón que buscaba de Dios para recibir de Cristo, recibir de Dios lo que el Señor le quería dar. Tanto Sebna como en el caso de los judíos en la carta a Filadelfia, habían asumido una autoridad que no era recibida y no era reconocida por Dios. ¿Le podrán? Oh, no, perdón. Pensé que no estaba el teléfono. Cuando ejercemos una autoridad, hermanos, como creyentes, pero es una autoridad que no la reconoce Dios, hay problema. No es que el Señor, ¿verdad? Si tenemos a Cristo como Señor, somos salvos por fe eternamente. Pero cuando queremos utilizar la autoridad que tenemos en Cristo de una manera que no va de acuerdo a lo que Cristo dispone, tenemos problemas. El Señor no nos va a bendecir cuando oramos, cuando intercedemos, cuando pedimos por otro, cuando queremos compartir la palabra, cuando queremos hablar a nuestros vecinos de la palabra. En los dos casos, tanto en la historia de Isaías con Sebna, como los judíos de Filadelfia, tenían o estaban ejerciendo una autoridad que no era avalada por Dios. En los dos casos, vemos que la llave de David se establecía como autoridad delegada sobre personas. Yo creo que la llave de David es la autoridad que el Señor pone sobre cualquiera de sus hijos en Cristo, cuando estos caminan de acuerdo a la palabra de Dios, cuando en su proceso de comunión con el Padre tratan de caminar cada día de una manera mejor. ¿Por qué es llamada la llave de David? ¿Por qué está David asociado con esta llave de gobierno, de autoridad? Esa llave que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Ahí en 1 Samuel 13:14, usted puede leerlo en la casa. El Señor, Jehová, le dice a Samuel, ¿sabes qué? Ya lo deseché a Saúl. Me he encontrado un varón conforme a mi corazón. Esa es la clave de la llave de David. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está asociado con esa comunión con Dios? Si usted me acompaña a Hechos 13:22, ahí sí le voy a pedir si me acompaña. Hechos 13:22. Hechos 13:22. ¿Lo tiene? Amén. Está Pablo compartiendo la palabra, explicando a nuestro Señor Jesucristo. En el 21 dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo era el corazón de David, hermanos? Usted puede leer, el 70% de los salmos fue escrito por David. Y no tenemos tiempo de leerlos todos ahora. Pero cuando empezamos a entender que David caminaba con el corazón de Dios, que la autoridad puesta sobre David estaba relacionada con la llave de David, estamos hablando del corazón. Estamos hablando de aquello que hoy mismo en cada uno de nosotros el Espíritu Santo está evaluando y mirando cómo estamos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Está relacionado con la adoración, con la intercesión. Está relacionado si hemos cambiado nuestra manera de ser, de pensar, de hablar. David fue un fugitivo, un pastor, un poeta, un guerrero, un rey, pero sobre todo fue un adorador. Y esto es lo que el Señor está buscando, hermanos,
en cada uno de nosotros. En 2 de Samuel capítulo 6, usted lee que lo primero que quiso hacer David cuando se sentó como rey en Jerusalén, lo primero, dice la palabra que quiso traer el arca del pacto. Es primero Dios en nuestra vida, para cada cosa. Es primero Cristo en nuestra vida, para cada una de nuestras decisiones. Hoy vemos un poco de una de esas decisiones aquí. Todos estamos hoy, por lo menos en esta decisión, de recibir la palabra otra vez juntos. Estamos caminando de acuerdo al corazón de Dios, por lo menos en esta decisión. Estamos unánimes, estamos juntos en un espíritu. El corazón de David siempre buscó a Dios. Lo primero que pensó traer el arca del pacto, fue un adorador. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos, para con su pueblo? ¿Cuál fue el deseo de Dios siempre, desde el jardín del Edén, para con su pueblo? Caminar con ellos y que su pueblo lo adorara, lo exaltara, le entregara toda su primicia espiritual. ¿Se acuerda cuando David dice, de mañana me levantaré y esperaré? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me guardas confiado, o en ti estoy confiado. En el Edén, con el pueblo de Dios en el desierto, en esta dispensación de la iglesia con usted y conmigo, hermanos, a través del Espíritu Santo. Y en la nueva Jerusalén, cuando baje, después del reino de 1000 años, siempre Dios se ha querido, quiere y querrá caminar entre su pueblo. Pero ¿qué nos pide? Que andemos con el corazón de David, que querramos adorar, que querramos buscarlo, que querramos sentir su presencia cada día. Todos aquellos que nos sintonizamos con el corazón de Dios, cuando lo buscamos, lo adoramos y lo manifestamos a otros, cuando compartimos el Evangelio, nos estamos sintonizando, hermanos, con el corazón de Dios. Y el Señor dice, yo tengo la llave de David, el corazón que tenía David es mío. Si tú me buscas de la manera que David me buscaba, vas a pedir, se va a abrir y nadie va a cerrar. Se va a cerrar y nadie va a abrir. Por supuesto, Cristo es el único que tiene la llave de David, hermanos. Ahí en Apocalipsis 3:7 Él se presenta como el santo. El único. Significa único, especial. No tiene comparación Jesucristo. No tiene comparación. Es el único que puede dar santidad a sus hijos. Los que estamos aquí, los que están mirando, los que están en otro lugar del mundo. Por eso Él es el santo, Él es el único santo. Él se presenta como el verdadero. Él es el que filtra nuestra vida. Todos conocemos lo que es un filtro o un colador, ¿verdad? Si a usted le gusta el jugo de limón o de naranja sin las pepitas, usted lo filtra. A una de nuestras nietas no le gusta con la pulpa de la fruta. Hay que colarlo. El Señor filtra y evalúa nuestra vida espiritual, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo lo buscamos, de acuerdo a cómo lo exaltamos. Y no estamos hablando de perfección. Todos sabemos que muchas veces vamos y venimos en el caminar con el Señor. Como decimos siempre, aquel cristiano que dice que no tiene pecado está diciendo que la Biblia es mentira. Porque Primera de Juan dice que el que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Pero el santo, el verdadero, el perfecto, el que me puede utilizar a través de la llave de David, que es cómo está mi corazón, vamos a pedir. Y si Él decide que es correcto, va a permitir que quede abierto. Y si vamos a cerrar, y el Señor decide que está espiritualmente correcto lo que queremos cerrar, lo va a permitir cerrado. Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿por qué dice el Señor yo tengo la llave de David? Es una llave maestra. Usted ve, por ejemplo, en los hoteles o en los condominios, el que está a cargo tiene una llave maestra, ¿verdad?
Usted entra a su departamento, a su casa, a su condominio. Usted sabe que su puerta entra, nadie más abre. Pero el que tiene la llave maestra, si algo sucede, o si viene la policía y dice necesitamos que abra la puerta, hay una llave maestra que abre aún la puerta privada de su casa o de mi casa. Cristo es el que tiene la llave maestra. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a la iglesia que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella? Cuando le dice el Señor a Pedro, te voy a dar las llaves, no está hablando de la iglesia de Roma, que dice que solo uno tuvo la llave, no. A través de los discípulos, dice Pedro, un ejemplo va a haber en ti, pero todos los que me reciban como Señor, si utilizan bien su llave espiritual como mi hijo, como mi hija, si abren y es mi voluntad, nadie va a cerrar. Y si cierran y es mi voluntad, nadie va a cerrar. ¿Qué pasa cuando pedimos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? O el Señor sabe que es algo que no es espiritualmente correcto. El Señor sabe que es algo que a lo mejor me va a lastimar. Señor, ¿por qué no contestaste tal cosa todavía? Yo sé que va a ser de bendición. Sabemos que va a ser de bendición. Él tiene la llave maestra. Él tiene la llave maestra. Hay veces que nos enojamos cuando hay puertas que queremos que se abran y se cierren. Hay veces que nos enojamos cuando queremos que haya puertas que se cierran y se abren. Señor, yo no te lo pedí de esta manera, yo pedía de esta. Y el Señor dice, yo tengo la llave maestra. Aunque caminás conforme a mi corazón, aunque estás haciendo las cosas bien, aunque tenés la llave espiritual en el Espíritu Santo para orar y que te sea contestado, aún así, yo soy el que cierra y nadie abre. Yo soy el que abre y nadie cierra. Cuando usamos la llave correcta, la palabra de Dios, la oración, Cristo apoya la acción y permite que usemos la correcta llave. El Señor contesta. Peticiones, actitudes, cambios en la familia, cambios económicos. Gracias, Señor, que contestaste. ¿Qué pasó cuando el Señor contestó una oración? A lo mejor así. Estábamos con el corazón buscando a Dios. En un momento el Señor dijo, la llave de David está sobre tu vida. Y lo que estás pidiendo que se abra esta puerta. Yo avalo tu decisión. Y si yo abro, nadie cierra. Y si yo cierro, nadie abre. Pregunta. Entendiendo esto, hermanos, ¿cómo tomamos ahora cuando nos asusta que a lo mejor el patrón nos diga, la próxima vez te voy a echar? ¿Cómo nos asusta que nos digan a lo mejor, me parece que usted no pasa tal examen? ¿Cómo tomamos cuando a lo mejor alguien dice, ¿vas a ir a recibir la palabra? ¿Estás loco? ¿Qué pasa con el virus? ¿Qué pasa con mis superiores? ¿Qué pasa con los abandonos? ¿Qué pasa cuando nos dicen, la próxima te dejo, me hago la valija y me voy? Hermanos, si usted y yo caminamos en comunión con Dios, en Cristo, la llave de David en nuestra oración puede ser aplicada. Y el Señor Jesucristo, lo que determine que no va a ser de bendición, aunque tengamos temor, no lo va a permitir. La llave que Él abre, nadie la cierra. La llave que Él cierra, nadie la abre. En el 3.8 Apocalipsis, ya para ir terminando, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que nos pide el Señor, hermano, siempre? Como primera medida, que no tengamos vergüenza de que digamos que estamos asociados con Él. Somos socios con Cristo, llevando adelante el reino de Dios. Cuando el Señor le lava los pies a los discípulos y Pedro le dice, nunca me vas a lavar los pies. El Señor le dice, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. La palabra parte en griego, hermanos, está aplicada a un socio comercial. ¿Qué le está diciendo el Señor Pedro? El lavado de pies simboliza de que tenés que pedir perdón, arrepentirte, porque siempre en tu caminar vas a andar fuera de comunión. Pero cuando pidas perdón,
yo estoy a la diestra, voy a estar a la diestra del Padre y tus pecados son perdonados. Si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo, no vas a ser mi socio, Pedro, en todo lo que viene para tu vida y para la iglesia de Cristo. Debemos estar siempre listos, hermanos, para mostrarnos nuestra asociación con Cristo. Muchos nombran a Dios, muchos nombran a Dios, muchos. ¿Cuántos nombran a Jesucristo? ¿Cuántos nombran a Jesucristo? Varias veces me han preguntado, pastor, ¿puede chequear por favor esta predicación de este pastor que me gusta mucho, que lo estoy escuchando? Y yo lo chequeo. Y de repente noto que a lo mejor ese pastor no nombra al Espíritu Santo. Y cuando le compartí a la persona, le digo, hermana, esto no es bíblico. Ah, no, dice, no, él no habla del Espíritu Santo. Mi pregunta fue, ¿y qué hace ahí usted todavía? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo estamos caminando en nuestra asociación con Cristo y con la palabra de Cristo? Cristo va a abrir puertas inesperadas, hermanos, para nosotros. Lo decimos hoy. Y no lo decimos proféticamente, lo decimos porque la palabra dice, Él si va a abrir, nadie lo va a cerrar. Si Él lo cierra, nadie lo va a abrir. El Señor también le dice a la iglesia de allá de Filadelfia, tienen poquita fuerza. Para los que lo miran van a decir, ¿qué van a hacer estos? ¿Qué van a hacer estos? Hermanos, el Señor puede abrir puertas tremendas. Tremenda. Esto que está pasando en la iglesia de Cristo puede ser un trampolín para algo que de acá a 1 o 2 años usted no entienda cómo lo hizo el Señor. ¿Qué nos pide el Señor? Caminen de acuerdo a mi corazón, búsquenme como David. Yo pongo sobre cada uno de ustedes que me buscan de esa manera, me adoran. Yo voy a poner la llave de David, pidan. Y si mi llave maestra coincide con lo de ustedes, va a quedar abierto. Lo que pidan. Y si mi llave maestra va con lo que tú pides que se cierre, que está llegando a tu vida, yo lo voy a cerrar. Cristo va a abrir puertas inesperadas para cada uno de ustedes, hermanos, a partir de hoy, a partir de esta semana, a partir del mes que viene. Hay nueva cosecha para cada familia. Espiritual, emocional, económico, matrimonial. Caminemos con el corazón de David, no nos cansemos de adorarlo cada día, no solo el domingo, no nos cansemos de exaltarlo cada día, no nos cansemos de compartir la palabra. Dios pondrá en cada uno de sus hijos que lo buscan y lo adoran y no se avergüenzan de él, el poder de abrir y cerrar cualquier circunstancia en su vida, en tu vida, en mi vida, siempre que esté Jesucristo de acuerdo. Esa es la petición. Aún así, es decisión de Jesús el usar la llave maestra y dejar cerrar o dejar abierto lo que le estamos pidiendo en oración. Muchas veces nos ponemos a orar muy rápido. Acá estamos entendiendo que primero, por lo menos unos minutos, hermano, el Señor quiere ver nuestro corazón. El Señor quiere entender cómo estamos, si no hemos arrepentido. ¿Qué estamos pensando hacer mañana, el mes que viene? ¿Qué estoy pensando de mi familia, mi trabajo, mi iglesia? Primero el Señor dice, ponete a cuentas, empezar a adorarme, a alabarme, y vas a sentir un poder en la oración. Porque voy a depositar sobre ti la llave de David, el corazón de David. Pero depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, a partir de ahora, hermanos, en este tiempo tan diferente, no digamos difícil, diferente para la iglesia, usted y yo, vamos a dar cuenta diariamente y personalmente, privadamente. Ahora, si nos proponemos caminar todos como familia de Dios, en el corazón de David, prepárese, porque vamos a comenzar a ver cosas que nunca nos imaginamos. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a orar. Después de que oremos, mi esposa va a cortar la transmisión y tengo un par de anuncios para esta semana.
Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, mi Cristo, gracias. Gracias por la llave de David. Tú tienes la llave de David, Señor. Tú eres el maestro llavero, Señor Jesucristo. Permite, Señor, que tu iglesia te busque, te adore, te exalte, para poder de esa manera, Señor, adorarte. Orar y que tú abras. Orar y que tú cierres lo que no conviene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro trabajo. Yo te pido bendición sobre cada familia, Señor. En este momento, de una manera especial, que evaluemos nuestro corazón. Que evaluemos nuestro corazón, Señor. Todos queremos caminar con la llave de David, pero hay un precio. Enséñanos a pagar ese precio. Porque te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Podemos sentarnos. Un minutito le voy a robar.